Hola y bienvenidos a este nuevo video. Hoy aprenderemos cómo hacer preguntas usando las WH questions. Las questions words, preguntas con palabras interrogativas, son una parte fundamental del lenguaje inglés y se utilizan para recopilar información específica en una conversación o investigación. Veamos cuáles son estas palabras interrogativas que estaremos estudiando en esta clase y cuáles son sus significados. What, qué, where, dónde, who, quién, why, por qué, when, cuándo, whose, de quién, which, cuál y how, cómo. Estas palabras en inglés que sirven para formular preguntas y tienen una particularidad, la cual es que todas, con excepción de how, comienzan con doble U y H. Por esta misma razón a estas palabras también se les conoce como questions words. Veamos algunos ejemplos con cada una de estas palabras. Analicemos la estructura de la siguiente oración. What did you do last weekend? Comienza con la palabra interrogativa what, que indica que se está buscando información sobre una acción o actividad específica, seguido de un verbo auxiliar en pasado, did, que se utiliza para formar la pregunta en pasado. Luego viene el sujeto de la pregunta, you, que se refiere a la persona a la que se está haciendo la pregunta. Después del verbo auxiliar, se utiliza el verbo principal en su forma base, do. Finalmente, se incluye el complemento temporal last weekend, que especifica el período de tiempo al que se refiere la pregunta. Where questions. Veamos el siguiente ejemplo. Where is the nearest library? La oración inicia con where, solicitando información sobre una ubicación específica, seguido de is, el verbo principal que indica el estado o la ubicación y finalmente especifica lo que se está buscando, en este caso, la biblioteca más cercana. Who questions? Veamos el siguiente ejemplo. Who is the president of the company? Introduce la pregunta utilizando who y solicita información sobre la identidad de una persona. Luego, con el verbo principal, is, indica el estado o la posición de la persona y finalmente, especifica el rol o la posición que se está preguntando. When questions. Analicemos el siguiente ejemplo. When does the next bus arrive? When hace la pregunta y solicita información sobre el tiempo específico de un evento. Después se utiliza el verbo auxiliar does en su forma presente para formar la pregunta en inglés, ya que estamos en presente simple y el sujeto en tercera persona singular. Luego el sujeto de la pregunta the next bus, que indica de qué se está preguntando, y finalmente el verbo principal arrive, que indica la acción que se está preguntando. Veamos ahora why questions. Why are you learning English? Why introduce la pregunta y solicita información sobre la razón o motivo de una acción. Segundo, se utiliza el verbo auxiliar are en su forma presente para formar la pregunta en inglés, ya que estamos hablando en presente continuo. Tercero, el sujeto de la pregunta es you, que indica a quién se dirige la pregunta. Cuarto, el verbo principal de la pregunta es learning, que indica la acción que se está realizando. Y finalmente, el complemento de la pregunta es English, que especifica el idioma que se está aprendiendo. Which questions? Which is your favorite color? Which introduce la pregunta y solicita información sobre una selección específica de opciones. En segundo lugar, is, el verbo principal que indica el estado o la condición del objeto de la pregunta. Finalmente, your favorite color, que especifica lo que se está preguntando, en este caso, el color favorito de la persona. Whose questions? Who's that black car? Whose empieza la pregunta y busca información sobre la propiedad
o posesión de algo. Ahora, aunque el verbo is no está explícitamente presente en la pregunta, se entiende que está implícito en la estructura gramatical para indicar el estado o identidad del sujeto. Finalmente, that black car es el objeto sobre el cual se pregunta. How questions. How do you cook pasta? En primer lugar, how se utiliza para buscar información sobre el método o la manera de realizar una acción. Segundo, se utiliza el verbo auxiliar do para formar la pregunta en inglés. Tercero, you se refiere a la persona a quien se dirige la pregunta. Cuarto, cook indica la acción que se está preguntando. Finalmente, pasta especifica el objeto de la acción, en este caso, ¿qué se está cocinando? Y hasta aquí vamos con el video de hoy. Espero te haya servido y te veo en la próxima clase.